Buenas noches, profe. Hola Lady, ¿cómo le va? Buenas noches, profe. Hola Juliana, buenas, buenas. Bueno, yo creo que no pasan, no salen los 8, asisten 5. Bueno, vamos a empezar a ver para que nos podamos ir a dormir temprano. Mentiras. Bueno, ¿hoy qué vamos a tratar? Recuerden que hoy en 8 tenemos la prueba en línea, ¿cierto? Entonces, pues hoy vamos a reforzar un poquito todo lo que tiene que ver con el proceso lector. Y para ello, pues vamos a tener en cuenta un material que ustedes tienen ahí. No sé si ustedes ya le pudieron ojear, lo pudieron mirar, que es el material de apoyo número 1. Este material que ustedes tienen allá en la plataforma. Pues va a ser prácticamente la, la que, la directriz, nuestro insumo para nuestras clases del día de hoy. Como yo se los había dicho a ustedes, pues en esta clase pues vamos a hacer pruebas en línea, ¿sí? Pero para poder hacer las pruebas en línea pues necesitamos un material. Por lo tanto, este material de apoyo, de aquí vamos a hacer la primera prueba. Y entonces diré, uy, pero profe, esto es un montón de páginas, 7. Porque a veces como nosotros somos más visuales, entonces pues aquí en una mágica herramienta que tenemos que se llama Notebook, no sé si la han escuchado. En ella, pues es muy fácil porque nosotros vamos a hacer un repasito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá Notebook, de paso se la recomiendo cuando ustedes tengan algo que van a estudiar y necesitan repasar, ustedes vienen a Notebook, que es totalmente gratuito, le suben el PDF, le suben el material que se requiere y a su margen derecha le puede decir, realíceme un resumen, como lo hice yo, y un cuestionario de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque ustedes de pronto tienen otro tema que tienen que estudiar y acá es una muy buena opción. Les hace el resumen, les hacen preguntas, si quiere también les hacen un audio como un podcast, también les puede hacer un mapa mental, les puede hacer una infografía, o sea que esta es una herramienta muy buena que pocos usamos, ¿ya? Pero es espectacular. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a poner atención un poquito a este video que dura 6 minutos 37 segundos y es sobre ese primer material que tenemos en la plataforma que se llama material de apoyo, los textos, ¿ya? Y la comprensión lectora. Entonces, vamos a ver. Arrancamos con este análisis. A ver, imaginemos por un momento que la arquitectura detrás de textos es exactamente igual que explorar un edificio súper complejo. No se trata simplemente de pasar los ojos por unas cuantas palabras agrupadas al azar y ya está. ¿Qué va? Cuando leemos, en realidad estamos recorriendo estructuras, cimientos y diseños que alguien ha planeado meticulosamente. Así que pongámonos el casco de arquitecto porque vamos a descubrir cómo se construyen realmente las ideas desde cero. Para organizar nuestra exploración, vamos a seguir este plano en 5 fases. Primero, el plano base. Segundo, los estilos de construcción. Tercero, navegando el edificio. Cuarto, nuestra caja de herramientas. Y por último, los ladrillos. Vamos allá con la sección 1. El plano base, la arquitectura textual. Claro, para entender cualquier edificio enorme, primero hay que mirar de qué está hecho. El lingüista Enrique Bernárdez dio en el clavo al decir que un texto no es solo un montón de frases tiradas en una página, es una unidad comunicativa fundamental y siempre tiene un carácter social. Lo más importante aquí es lo que llamamos cierre semántico, es decir, el texto es un producto totalmente estructurado. El autor tiene la clara intención de crear un mensaje con sentido completo que se sostiene por sí mismo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo logra nuestra mente procesar semejante edificio? Pues los investigadores Van Dyke y Kins nos desvelan el plano oculto de la comprensión. Resulta que hay 3 niveles. Primero tenemos la microestructura, que serían los componentes pequeños, como los ladrillos y las paredes, o sea, las palabras y oraciones. Luego subimos a la macroestructura, que ya abarca las habitaciones completas y nos da el sentido global. Y finalmente, la superestructura, que es, digamos, la fachada y el esqueleto que define el formato de todo el edificio.
Pasamos a la sección 2, estilos de construcción y la increíble diversidad de formatos textuales. Fijaos que la intención que tiene el autor es la que dicta con total precisión el estilo del edificio que vamos a explorar. Si el objetivo es contar una historia, pues nos topamos con un texto narrativo, con su inicio, nudo y desenlace de toda la vida. Pero, ojo, en entornos de aprendizaje, los textos académicos y argumentativos son los reyes. Un artículo científico siempre, pero siempre, va a tener su introducción, su marco teórico, sus resultados y conclusiones. Conocer esta superestructura antes de empezar a leer es literalmente como tener el mapa del laberinto antes de entrar. Y hablando de laberintos, vamos a hacer un desvío súper interesante hacia los textos discontinuos. A ver, no todos los edificios nos obligan a caminar por un pasillo recto. Estas estructuras presentan la información de forma no secuencial. Y es precisamente aquí donde entendemos por qué inferir mejora la lectura de una manera tan brutal. Como no hay un camino recto y evidente, nuestro cerebro tiene que usar estrategias deductivas para conectar cabos sueltos y construir una interpretación muchísimo más profunda. Para ilustrar esto, pensemos en la tremenda diferencia entre leer una tira cómica de Mafalda y consultar un mapa geográfico. Ambos son discontinuos, sí, pero nos piden cosas totalmente distintas. El cómic necesita una navegación casi literaria, saltando entre los diálogos y los dibujos, mientras que el mapa nos exige descifrar escalas, entender colores y procesar relaciones espaciales puras y duras. Menudo cambio de chip mental. Siguiendo con esto de no leer en línea recta, los cuadros estadísticos y los gráficos son otra liga. Imaginaos tratar de entender la pobreza en un país solo con texto. Sería denso, ¿verdad? Pues los gráficos consolidan montañas de datos numéricos en una sola imagen. Permiten sostener argumentos formidables que pillamos literalmente de un solo vistazo. Bueno, y luego están las infografías, que llevan esta idea arquitectónica a su máxima expresión. Son la combinación absolutamente perfecta entre lo lingüístico y lo visual. Mezclan descripciones con dibujos y datos en un diseño tan digerible que consiguen meternos en la cabeza información súper compleja de una forma súper rápida y dinámica. Vamos con la sección 3, navegando el edificio. Básicamente vamos a descubrir cómo funciona la arquitectura detrás de textos durante el proceso lector. Todo este viaje tiene tres paradas obligatorias, tres etapas cronológicas. Primero, antes de leer. Luego, durante la lectura, lo que conocemos como lectura consciente. Y finalmente, después de la lectura. Si queremos que el aprendizaje sea eficiente, necesitamos procesos mentales distintos para cada etapa. O sea, definitivamente no vale con simplemente abrir el libro, empezar a leer en la página 1 y tirar millas. Y así llegamos a la sección 4, nuestra caja de herramientas, donde vamos a ver las mejores técnicas para comprensión activa. Aquí está el meollo del asunto. Podemos resumirlo todo en 5 estrategias para leer mejor. En la fase previa es vital establecer para qué estamos leyendo y activar lo que ya sabemos del tema. Luego, en plena expedición, tenemos que ser capaces de frenar, identificar qué palabras nos confunden y tomar apuntes. Y para rematar, después de leer, elaboramos nuestra propia versión, ya sea un esquema o un resumen, aportando nuestra valoración crítica. Poner esto en práctica es lo que nos transforma de un simple visitante que pasaba por allí al verdadero arquitecto de nuestro propio conocimiento. Por último, la sección 5, los ladrillos, niveles de lectura y párrafos. Aquí tendremos los niveles de comprensión lectora explicados desde su base. Para entender bien de qué están hechos los cimientos, hay que dominar la comprensión literal. Y un trucazo para esto es la etimología. Básicamente, diseccionar las palabras en sus partes de latín o griego. Pensemos en deshumanización. La rompemos y tenemos el prefijo des, que quita algo, la raíz human y el sufijo ización, que implica acción. Controlar esto es literalmente como tener rayos X visuales. Nos da el superpoder de deducir significados al instante sin tener que soltar el libro para buscar en Google. Y para ver cómo se ensamblan esos ladrillos, hay que mirar muy de cerca los párrafos, porque saber dónde está la idea principal depende de cómo estén construidos. Si el párrafo es deductivo, el autor te suelta la idea gorda nada más empezar, y el resto es relleno o desarrollo. Pero si es inductivo, el autor va construyendo el argumento poco a poco, generando tensión hasta que ¡pam!, te suelta la conclusión principal en la última frase. Detectar este patrón nos ahorra muchísimo esfuerzo mental. Para cerrar esta explicación, creo que queda clarísimo que leer no es solo descifrar letras, es entender cómo el fondo y la forma interactúan constantemente. Así que, de cara a nuestro próximo libro o artículo, la pelota está en nuestro tejado. ¿Nos conformaremos con ser visitantes pasivos dando vueltas sin sentido por el texto? ¿O asumiremos el control utilizando estas herramientas para ser los arquitectos de nuestra comprensión? Ojalá que con todo esto, las próximas lecturas sean un éxito total. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, pues ahí está resumido ese material que tenemos. Ahora, pues vamos a ver
cómo está nuestra comprensión. Voy pasando la pregunta y ustedes me van diciendo. Y yo voy marcando. ¿Listo? Se me dice, ay, profe, la A, la B, la C o la D. ¿Listo? Y ahí miramos. Vamos a hacerlo entre todos, esta exploración con base en el video que vimos ahorita. Entonces, cuando dice, ¿cuál es la característica principal del nivel de comprensión literal en la lectura? La comprensión lectora tiene nivel literal, nivel inferencial y lectura crítica. Cuando hablamos de nivel literal, ¿qué es lo que dice? Dice, es que está literal, o sea, que está ahí. ¿Cuál respuesta puede ser? Regáleme a alguien. Vamos a preguntar. Bueno, Lady, acá uno La le va a D, tocar. ¿La qué? la D, Busca deducir relaciones lógicas que no aparecen escritas en el documento. ¿D o B? Dígame, ¿burro o dinosaurio? dinosaurio. Dinosaurio. Bueno, vamos a marcar la de dinosaurio. Pues no. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de comprensión literal, es porque la respuesta está ahí en el texto. ¿Sí ve? Juanito y Juanita se fueron a bañar al río Sogamoso. ¿A dónde se fueron a bañar Juanito y Juanita? Al río Sogamoso. ¿Sí ve? Entonces, en la información, en las respuestas literales, en la comprensión literal, los datos, los hechos, el vocabulario, tal aparece ahí en la misma lectura. No hay que realizar interpretaciones profundas para poder dar con la respuesta. No, lo que tenemos que hacer es una muy buena lectura, ¿cierto? Y comprensión para poder dar con la respuesta. ¿Listo? Bueno, la que me marcó la señorita dice la D, esta corresponde, esa que usted dice, no es del nivel literal, sino del nivel inferencial. Lo básico en los niños de primaria es el nivel literal. Cuando ya están en noveno, deben tener el literal y el inferencial. Y a esta altura del paseo, todos nosotros ya tenemos que manejar las tres: literal, inferencial y el nivel crítico. Infortunadamente no todos estamos en el nivel crítico. ¿Por qué? Porque todavía comemos todo lo que nos bota las redes sociales, lo creemos. Y es que cuando nosotros hablamos de un nivel crítico, es porque nosotros no comemos entero, porque cuestionamos, indagamos y sobre todo investigamos. Vamos a la fuente para saber si lo que nos dijeron es verdad o puro cuento. Y ese es el nivel crítico. ¿Listo? Bueno, vamos para la pregunta número 2. Para que la responda Yolima. En el contexto de la estructura textual, ¿qué representa la superestructura? Vimos que había como unos escalonitos, ¿cierto? Superestructura, cuando a veces no entendemos un término, lo podemos relacionar con otro. Superman, superestructura, ¿ya? Ese super me está indicando qué. A ver, dime Yolima, ¿con cuál nos quedamos? Vamos a ponerle una pista. Se asocia con el formato o esqueleto que nos permite diferenciar un cuento de un manual. Estoy entre la B y la C. Carambas. Me voy con la C. El esquema, vamos, ta, 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 tan, ta, ta. ¡Ay, correcto! Cuando hablamos de la superestructura, ¿cierto? La super, más allá, más arriba, ¿cierto? Es la forma organizativa de los textos. Entonces veíamos que hay diferentes textos, los continuos y los discontinuos. ¿Cuáles son los textos continuos? Se llaman continuos porque nosotros la lectura
la realizamos de izquierda a derecha, ¿sí? Van en renglones, en párrafos o en versos. Y de acuerdo a su clasificación, pues la superestructura no todos tienen la misma. Los textos de tipo narrativo, como son el cuento, la novela, la fábula, ¿sí? Tienen inicio, nudo y desenlace en los cuentos narrativos. En los cuentos, en los poemas o en la parte lírica, los poemas tienen ¿qué? Ellos no tienen párrafos, tienen estrofas. ¿Sí? En el narrativo tienen párrafos, en el lírico que tienen estrofas, en los textos dramáticos que tiene escenas, ¿sí ve? Cada texto, tipo de texto, tiene una superestructura organizativa. Por ejemplo, los que vamos a ver nosotros para poder hacer el producto 2, el producto 3 y el producto 4, la superestructura es la misma. ¿Cuál es? Ay, tienen una introducción, tiene una tesis, tiene unos argumentos, tiene una conclusión. ¿Listo? Entonces recuerden que la superestructura es como está organizado el texto y no todos los textos se organizan de la misma manera. Si es científico, tiene sus cosas, si es informativo, tiene sus, cada uno tiene su propia superestructura. Vamos con Gepine. Tercera pregunta. Si no sabemos los términos, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, ay, micropigmentación, micromercado. Entonces podemos asociar con otras palabras para que podamos nosotros, eso se llama definición por contexto, poder dar como con el significado que nos dé más luces para, ¿ya? Micro, macro. ¿Cuál es la diferencia? Micro, macro. La D, profe. Pero no es que es Gepine y no Yolima. Vamos, cada uno va a contestar una. Yo diría, profe, ¿Necesita pista? por Se le favor. tiene pista. Una trabaja con las piezas pequeñas, por ella se llaman oraciones, y la otra con el rompecabezas armado, el tema general. Estoy entre la A y la B. Yo diría Está que muy la A, fácil. profe. Está la última palabra. Ya me hizo dudar. ¿O la B? No, 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 ay, no, no me averigüe, no me ponga a adivinar, hágame el favor. La Por B, la acá. B, la B, la B, la B. A ver, ¿qué dice Lady? ¿Qué dice Pues yo digo Lady? que es la D, la D. Lady de dinosaurio. Ajá, sí, ¿Qué dice señora. el público? ¿Me voy con la B o me voy con el burro o con el dinosaurio? Dinosaurio. ¿Quién hace la mano a los que dicen dinosaurio? Ay, no, solamente una persona. Solo Lady. Y los demás no están. Yoliva también dice que dinosaurio. ¿Quién más? Bueno, pues vamos a marcar la que dijo doña Gepine, que me dijo cuál fue la B. Sí, señora. No. Y ojo con esto porque esto también nos sirve para la prueba. Pues imagínense, ¿se acuerda que la pista que nos decía? Que la microestructura se basaba en las oraciones, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mira, ahí ya nos había dado una pista. La micro son las oraciones y el conjunto de oraciones me forman un párrafo. Entonces, en la respuesta que su merced dice que la micro utiliza imágenes y la macro palabras, pero me está diciendo en la pista que la micro dijo que utilizaba oraciones, pues entonces era la D porque mire la respuesta. La micro se basa en ideas locales u oraciones, ¿sí ve? Mientras que la macro se refiere al sentido global y no había ninguna otra opción que me permitiera como dudar en cuanto a la micro.
Porque ya nosotros sabiendo, por ejemplo, con la primera opción micro, ya sabemos que la segunda, si no hay más, pues es esa. ¿Ya ven? Entonces, ojo con eso. Recuerden, la microestructura se basa en las oraciones y la macroestructura se basa en el sentido global del texto, a esa interpretación que yo le voy a dar. Bueno, Lady ya me había respondido, Lady Viviana, o si no, la que sigue es para Lady Viviana. Sí, profe, yo le acabé de responder la D, pero Bueno, pues, entonces, Juliana, ¿cuál de las siguientes actividades es fundamental durante la etapa de antes de leer? ¿Pista? Cuando hablamos del antes de leer es preparar ese terreno antes de nosotros enfrascarnos en el contenido nuevo. Entonces, para preparar este terreno, ¿qué tenemos que hacer, Juliana? Juliana, qué mala eres. Juliana, ¿estás ahí? Bueno, ¿quién me colabora? la A, profe. Lady nos dice que la A. Correcto, claro. Mire, dentro de el antes de leer nos dice la teoría que pues nosotros, bueno, ¿para qué yo quiero leer esto? O sea, tenemos que hallar un objetivo, porque cuando nosotros no tenemos un objetivo, pues las lecturas se nos vuelven sosas, perezosas, de ay, no, qué pereza, ¿sí ve? Además, tenemos que, por eso es el propósito de la lectura, yo como para qué voy a leer esto. Y con ello, pues activamos que yo qué tanto sé de ese tema. ¿Listo? Entonces, antes de leer, siempre tiene que preparar la mente con esos saberes conocidos, con el objetivo claro que me va a permitir a mí la interpretación y la construcción de ideas. Tranquila, Juliana, no os preocupéis. Bueno, siguiente, la 5. ¿Qué implica que un párrafo sea considerado una unidad de sentido? Pista. Busca la propiedad que asegura que el párrafo trate sobre una sola cosa y coherente. Por eso llama una unidad de sentido. No que me hable de muchas porque queda incoherente. Una sola cosa, coherentemente hablando. La D, profe. La D, dice mi querida Yolima. Vamos a ver. Correcto, Yolima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay unidad de sentido, se garantiza que hay una coherencia. Recuerden que a veces nosotros háganme en el favor y escriben con coherencia y cohesión. Cuando hablamos de eso, de coherencia, se refiere a eso, a que se hable de una cosa durante todo el texto. Cuando usted empezamos de una cosa y luego terminamos con otra y luego con otra, estamos hablando incoherentemente, como dicen los loquitos. Los loquitos hablan incoherentemente, hablan de todo un poco. ¿Sí ve? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Recuerden que una unidad con sentido implica hablar coherentemente, teniendo en cuenta un solo tema o una idea principal. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia en la compresión de los textos discontinuos frente a los continuos? Pista. Piensa en cómo leemos un mapa o una infografía comparado con una novela. A ver, si les quedó lo que yo les dije. Para mí es la A, profe. Vamos a ver, Yolima. ¿Qué pila? Correcto. En los textos discontinuos, como las gráficas, como las historietas, como las infografías que salen, y yo creo que en la prueba de hoy en noche les va a salir, ¿cierto?
hay una lectura que no es lineal como los textos narrativos. ¿Sí ve? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Leer todo en su globalidad. Me implica leer los detalles, mirar el dedito del personaje si se mueve, mirar el rostro, qué emoción está, porque no hay texto. ¿Ya? Entonces tenemos que sí o sí comprender en su totalidad ese tipo de textos para poder dar con una respuesta que sea la mejor a lo que nos están preguntando. Esa es la gran diferencia. Los continuos leemos de izquierda a derecha, ta, ta, ta. Pero los discontinuos es no lineal, o sea, y todos los textos vienen en el segundo nivel de la comprensión de los niveles, el inferencial. Y déjeme decirle que la prueba tiene más de nivel inferencial que nivel literal. Ese cuando presenten el ECADE es usted. ¿Listo? Bueno, vamos para la siguiente pregunta en etimología. Recuerdan que cuando nosotros no entendamos una palabra, pues ¿qué hacemos? Dividamos la palabra. Superestructura, yo la dividí, super y estructura, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros dividimos esa primera, se llaman prefijos dentro de una palabra. ¿Sí? ¿Cuál es la función de esos prefijos dentro de la palabra? Pista, 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 pista. Su nombre indica su posición previa a la parte central. La B, profe. La Sí C, me profe. repite, por favor. Bueno, ¿la B o la C? Tin, marín, dedo, pingüe, cucru, Dice máscara, que es la posición previa a la parte central. A lo previo a lo central sería el o sea, principio. no sé qué quiere, la B. La B de burro. Perro, eso, muy bien, claro. Los es que mismo, la misma palabra prefijo también tiene su prefijo. Ese pre, ¿sí ves? Cuando hablamos de preoperacional, postoperacional, ¿sí ves? Pre antes de la operación, post después de la operación, ¿sí ves? Entonces, esos elementos que se añaden es como la raíz, modifica el significado, porque es diferente yo decir operacional a decir preoperacional o postoperacional, ¿sí ves? Entonces, los prefijos alteran la base de la palabra, entonces ahí pues cambia totalmente el significado. ¿Y cómo nos sirve eso? Para poder, eso nos ayuda mucho al significado de la palabra. Cuando escuchen semántica por ahí, eso se relaciona con el significado de las palabras. 8. ¿Cómo contribuyen los sufijos a la ampliación del vocabulario del lector? Pista. Aparecen al final. Como amigablemente, cortésmente, aleatoriamente. En esas tres palabras, ¿cuál es el sufijo? Entonces, ¿cuál será la respuesta? La C, profe. La C. La ¿Listo? C. Correcto. Muy bien. Los sufijos, recuerden, van al final de la raíz, ¿cierto? Modifican el significado o la categoría gramatical. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? Verbos, adverbios, sustantivos, adjetivos, preposiciones, ¿sí? Todas esas son las que son 8 o 9 categorías gramaticales. Entonces me permite transformar. Entonces dice un adjetivo puede transformar un adjetivo en un adverbio, ¿ya? Como feliz. Yo digo, el niño es feliz. Pero cuando yo le escribo felizmente, que es el sufijo, ya me cambia. ¿Sí ve? Ya pasa de ser adjetivo a adverbio. Recuerden que los adverbios terminan en mente y acompañan al verbo, mientras que los adjetivos acompañan al sustantivo. ¿Sí? Yo digo termo, verde. Verde es el adjetivo.
y no lo quiero convertir en adverbio, pues en ese momento no me sirve, pero él debe acompañar al verbo. Entonces, camina lentamente. Yo digo, la tortuga es lenta. Listo. Es el adjetivo. Para convertirlo en adverbio tengo que añadirle el sufijo mente. Entonces, la tortuga camina, que es el verbo, lentamente. ¿Sí ves? Entonces, esos sufijos amplían el vocabulario del lector. 9. ¿Qué actividad se recomienda realizar en la etapa durante la lectura para mejorar la autonomía? Autonomía es que yo misma, ustedes son autónomos porque ustedes mismos se costean sus propios gastos. Eso es tener autonomía, no necesita el permiso de nadie. Usted es autónomo y toma sus propias decisiones. Entonces, durante la lectura, para mejorar esa autonomía de lo que yo estoy leyendo, ¿qué actividad me sirve? Entonces, acuerde acá pista. Es parte del diálogo activo y consciente que ocurre mientras tus ojos recorren las líneas. La C, profe. La C, profe. Como ustedes pensaban, como no me la sé, marcaron la C. Muy bien, exacto. Esta destreza nos permite como estudiantes dialogar con el texto, identificar lo esencial, ¿ya? Entonces, es bueno hacer eso. ¿Cómo sabemos cuándo hay una idea principal? Fácil, porque si yo la quito del texto, el texto pierde toda la coherencia. Como si yo le quito una pata a una silla, que es de 3, se pierde porque me cae. ¿Sí? Lo mismo pasa en un texto cuando yo digo la idea principal es esta, porque si yo la quito, la omito, el texto se pierde todo. ¿Sí ves? Entonces ya sabemos por qué es idea principal. Tome, Porque, yo solo la otra. señora, bueno, vamos para la última de este ciclo. ¿Cuál es un beneficio principal de identificar la oración temática en un párrafo? Pista. Es la frase que si se elimina hace que el párrafo se sienta incompleto. ¿Cuál es la frase que si elimina el párrafo pierde total coherencia? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es el beneficio principal de identificar esa oración temática en un párrafo? Sería la La D, C, profe. profe. ¿La qué? Yo digo que la C. La D garantiza que el párrafo sea siempre No, la C, deductivo. la C. La C, profe. Permite reconocer la idea más general. Vamos a ver. A ver. Correcto, muy bien. La oración temática es la misma oración, la oración principal, la idea principal. ¿Sí? Funciona como ese resumen interno. Si se quita el párrafo, pierde toda su coherencia. Esas son las oraciones. Bueno, uy, nosotros somos muy inteligentes definitivamente. ¿Cuántos sacamos? Nos quedó 8 de 10. Excelente. Bueno, pues ahora ya viene una lectura, una prueba en línea que tiene 5 textos. Uy, profesora, pero 5. Pues tenemos que leer porque para eso estamos aquí. ¿Sí? Tiene 5 textos y, obvio, pues tienen sus preguntas y al final, ahí va, ustedes mismas van desarrollando eso a su propio ritmo. ¿Sí? Son 14 preguntas, 5 textos. Yo tenía por acá los textos ejercicios de comprensión lectora. Entonces, voy a hacerles la primera lectura yo de los textos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que hemos visto de las estrategias
es importante leer por lo menos 2 veces. Entonces, esos textos que ustedes van a desarrollar ahorita en un ejercicio de comprensión lectora en línea, pues yo les voy a ayudar con la primera lectura. Con esa primera lectura, ustedes ya tienen algo por acá se les queda. Cuando lleguen a la prueba, pues hacen una segunda lectura y ya pueden responder. ¿Listo? Entonces empezamos. Ojo, esta es una prueba real tomada del IC. A ustedes los evalúa el IC al final de su carrera. Las preguntas que van a responder de hoy en 8 son tipo ICFES. ¿Sí? Entonces, estas preguntas son tomadas de un cuadernillo de lectura crítica Saber Pro. ¿Listo? Y así más o menos. El primer texto, que es un texto continuo, se titula Defensa de la Fiesta Brava. ¿Sí? Jorge Nasif lo escribió. Dice que la fiesta de los toros es uno de los espectáculos más antiguos de la humanidad. Sus primeros antecedentes datan de la antigua Grecia. Desde entonces este juego tuvo muchos detractores. Los que están en contra de la fiesta argumentan que eso tortura al toro con las banderillas y claro que la res es muerta en el ruedo. Sin embargo, creo que los opositores no entienden en lo más mínimo lo que es el toreo. La tauromaquia es ante todo un arte, pues posee 2 características fundamentales, la estética y la técnica. Aunque el arte es un concepto subjetivo, casi siempre cumple con estos 2 elementos, pero el arte del toreo tiene algo más, el peligro. Decía David Silvetti que el don más generoso de un artista es poner en juego la vida misma. Para los que no sepan, los puyazos que dan los picadores tienen un objetivo claro. La carne de toro se come y como esta se contamina por la adrenalina, el puyazo sirve para descongestionar al toro mientras sangra y se va purificando. Por otra parte, la muerte del toro debe ser entendida como algo natural. Toda vida termina en la muerte, la única certeza que tenemos siempre. Finalmente se habla de los derechos de los animales. Bueno, eso se oye bien, pero es una falacia o mentira. El término de derecho es un concepto meramente humano. Lo importante en una sociedad es garantizar los derechos de los hombres. Ole. Y ahí termina nuestro primer texto. Texto continuo. El segundo texto es un texto también continuo que habla de la doctrina Truman. ¿Sí? En su discurso de posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1949, Harry Truman anunció al mundo entero su concepto de trato justo. ¿Qué es trato justo? Y él dijo que es un componente esencial del concepto en Estados Unidos para resolver los problemas de las áreas subdesarrolladas del globo. La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo de los asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a los países económicamente menos avanzados. El propósito era bastante ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época. Altos niveles de industrialización, altos niveles de urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido crecimiento de la producción de material, aumento de los niveles de vida, adopción generalizada de la educación y los valores modernos. Todo eso decía la doctrina Truman. Recuerden que era el presidente. Según Truman, el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que pueden hacer una revolución masiva y que sólo así el sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a todos los pueblos del planeta. Y ahí la invención del tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo. Habla ahí. Arturo Escobar manifiesta que más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. La alimentación
es inadecuada. Es víctima de la enfermedad. La vida económica es primitiva y estancada. La pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Y por primera vez en la humanidad, en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. ¿Cómo? Lo que está diciendo ayer el señor Truman. Entonces, dice, creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Truman, página 196. Entonces ahí tenemos dos textos continuos que se leen de izquierda a derecha, formados por párrafos, formados por oración. Ahora viene el texto 3 y 4, que son textos discontinuos, y en los que se basa el nivel inferencial en la lectura. Entonces tenemos que mirar muy bien esta historieta de Quino, esta caricatura, que se titula A mí no me grite, de 1972. Observemos qué figura geométrica abunda. Y mire los árboles detrás de la ventana, la esposa, el señor, el gesto, los dedos, el niño. Analicemos bien esta historieta. ¿Cuántos de aquí, nosotras, de todas somos cuadriculadas o no? ¿Tienen en su casa alguien que sea cuadriculado? ¿Les sirve esta historieta? Cuando nosotros decimos, si es bien cuadriculada, ¿no? Pues esa historieta es para eso. Las historietas de Quino por lo general son una forma de, no de denunciar, pero sí es más irónica frente a situaciones complejas que tenemos en la vida. ¿Listo? Y luego viene otro texto discontinuo que habla de los envases Tetra Pak y dice así el título para que usted mire, ¿y esa vaca por qué va ahí? Ah, porque es una vaca. Esto es una metáfora, ¿sí? Que le da sentido al titular. Con los envases Tetra Pak te llevas a casa lo más natural, ¿sí? Entonces ahí dice que en este caso, estos envases de Tetra Pak, ¿qué contienen? Limonada, agua, gaseosa, Leche, leche. leche. Por eso el título, los envases, te llevas a casa lo más natural. Entonces, ahí está la relación entre el dibujo y el título de la publicidad. Por otra parte, ¿qué dice? Por otra parte, dice, los envases Tetra Pak están fabricados con una materia prima natural renovable y reciclable, no deja pasar la luz ni el aire, por eso los alimentos se conservan en óptimas condiciones, se mantienen todo su sabor, sus vitaminas y los propiedades. Y las propiedades están intactas hasta el momento que se consuman. ¿Listo? Y el último texto, que tiene que ver con el primero, pero por otro autor que llama Héctor Abad Faciolince, no sé si lo han escuchado, habla de en contra y a favor de las corridas. Y él dice, estoy en contra de las corridas de toros, pero también en contra de su prohibición. Si uno acepta que una mayoría puede prohibir los toros por compasión animal, tendrá que aceptar que un día otra mayoría prohíba a todos los ciudadanos matar animales para comer carne. La tolerancia consiste en no prohibir lo que no nos gusta. Tolero las peleas de boxeo o la prostitución, no me gusta, pero tampoco las prohibiría. El argumento más fuerte de los antitaurinos es que en las corridas se tortura a muerto a un animal. No pongo en duda que el animal sufre horriblemente. Pongo en duda la conciencia plena de ese dolor porque no sabemos cómo funciona la mente animal. Es una hipocresía discurrir contra las corridas de toros por la mañana
y al mediodía comerse un sanguinolento filete de res. Me dirán, ese lomito no se lo obtuvo con tortura, ¿cómo sabe? ¿Los criamos para montarlos o para comerlos? Olvidar esto es hipocresía. No voy a corridas. Me parece un espectáculo primitivo. Quizá en eso consiste en su encanto y su horror. Pero soy carnívoro. No veo que haya acuerdo entre las personas sensatas y morales sobre si las corridas deban prohibición o no. Tomado y adaptado del espectador.com. Entonces aquí ya tenemos 5 textos de los cuales pues vamos a fortalecer nuestra comprensión lectora y les voy a compartir el enlace donde ustedes pueden realizar su texto en línea. Y con ello, pues terminamos nuestra tutoría. Pero yo sí quiero ver cómo quedan esos resultados. Les voy a mostrar la plataforma porque sus compañeros de las 6 de la tarde, pues ya la presentaron, es el mismo enlace. Y ellos les fue más o menos bien. Hubo unos que no la terminaron, ¿sí? Pero son 16 preguntas. Entonces, manos a la obra y los veo aquí como les va. Pongan en juego todo lo que hemos hablado alrededor de, de estos videos y de estas explicaciones. Profe, perdón, ¿usted me puede volver a repetir de qué se trata la actividad que no le escuché muy bien? Es comprensión lectora de las lecturas que acabo de realizar. De los 5 Profe, la textos. actividad está ¿No? Acá en el chat. en el chat. Ah, listo, profe, gracias. Aquí te la dejé en el chat. Está en el chat. Ah, Sí, señora. Una pregunta es que si las ustedes las necesitan. Bueno, yo no las necesito. Creo. A ver. Estas son de mi colegio. Ah, no, estas son no las necesito. Ah, bueno, mejor vean.
Por mi parte ya terminé, profe. Bueno, ¿y cómo se sintió con la prueba? Con un poquito de presión. ¿En serio? Sí, señora. ¿Cómo parece su merced aquí? Gladys Piñeres. Gladys Piñeres. A ver, ¿por qué no? Ah, pero me actualizo acá la página. Bueno, eso significa que tenemos que fortalecer, ¿sí o no? Sí, señora. De pronto hacer la lectura, bueno, tomar en cuenta todo lo que se habló hoy. Bueno, créame que las preguntas de ustedes para de hoy en ocho son más fáciles. Ujú. Sí, 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 son más fáciles. Bueno, me alegra mucho que ese resultado. Eh, Se puede retirar, no hay ningún problema. Entonces voy a esperar que termine Yolima y Lady y listo. Listo, profe, muchas gracias. Que tengas buena Vale, noche. buenas noches. Entonces recuerden que hoy en ocho es en línea la prueba. Estás acá en Listo, sí, clase. señora. Bueno, que esté muy bien, bonita noche. Profe, pero no fui capaz de hacer eso de las uniones de los de que se unía con la otra que estaba frente, aunque no quisiera que fuera esa. No les escucho, profe. Era una actividad así como para mover un poquito las neuronas, pero no hay problema que no la haya hecho. Pero ¿cómo se sintió frente a las preguntas? Bien, sí señora, bien, pues no me fue así muy bien, pero traté de leer y entender todo lo más posible. ¿Sirvieron la lectura que hice inicial para luego usted volver a tomarla o no es necesario o ya se dio cuenta que sí es No, importante dos veces la sí lectura? es importante, súper importante porque ya tiene uno una idea inicial, o sea, ya uno tiene como un conocimiento inicial y ya cuando uno lo vuelve a leer, refresca y entiende más el contexto de la Ah, lectura. esa era la idea hoy, más que todo de darnos látigo era eso. Bueno, mujer, que pase bonita noche. Estoy quedo acá esperando a Lady y listo.
Bueno, muchas gracias. Buenas Que noches. esté muy bien. Chao, chao, bonita noche. Lady, ¿su merced la está presentando? Antolín, es que no la veo acá. Ah, sí. Ok.